Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso aquí desde la trinchera. No se les olvide, estamos en Facebook. Cualquier comentario, sugerencia, pregunta. Y estamos hablando de Napoleón, personaje de los más controvertidos, un genio táctico, no cabe duda. Y entonces estábamos platicando que en 1808 somete a Rusia y obliga a todos sus aliados a un embargo comercial contra Inglaterra. Inglaterra siempre desde un principio se opuso a la ejecución de la monarquía, y cuando llega Napoleón le declara la guerra prácticamente de una forma brutal, y fueron enemigos acérrimos toda su existencia. Y los ingleses trataron de muchas formas, ya sea de forma directa o indirecta, de acabar con Napoleón. Napoleón sabía que tenía que acabar con los ingleses, porque si no jamás iba a lograr sus objetivos, y entonces ordena a todos sus aliados a que no le vendan absolutamente nada de materias primas a los ingleses. Y el único que como que se pone muy blandito, como que dice, pues es que yo no estoy seguro de todo, es precisamente el zar Alejandro I. Y lo que pasa después es que Alejandro, basado en las presiones por parte del Reino Unido, y que aparte Rusia dependía mucho del comercio británico, Rusia era un país muy atrasado en estos tiempos, decide declarar la guerra a Francia para él poder continuar con el comercio. Entonces lo que hace Napoleón, una vez que le declara la guerra, es que forma una coalición con todos los países a los que él ocupaba, los países que formaban este gran imperio francés, y forma algo que se llama el Gran Ejército. En este Gran Ejército, que deberá ser un gran ejército, llegaron a sumar 691,000 hombres. De estos 691,000 hombres, la mitad, un poquito menos, eran franceses. Todos los demás, había grandísima cantidad de polacos, había cantidad de alemanes, habían bávaros, habían italianos, incluso hasta españoles andaban por ahí dando lata. Y entonces a todos los forma, y vamos a... La idea de Napoleón cuando le declara la guerra a Rusia era buscar la batalla decisiva. Una batalla decisiva a donde derrotaran al ejército ruso, y con eso ya mantuviera quieto al zar. Entonces, en junio de 1812, este gran ejército se separa en tres pedazos. Un ala que va al centro, donde va Napoleón, va al frente, ese se dirige en dirección bueno, no era su plan ir a Moscú, pero bueno, era el ejército principal. Había un ejército más pequeño y otro ejército que estaba de reserva. Entonces, el 24 de junio, comienzan la invasión a Rusia, cruzan el río Niemen para poder invadir a Rusia y buscar esta batalla decisiva. Les decíamos, bueno, en algún momento yo les platicaba que los ejércitos napoleónicos se caracterizaban por la belleza de sus uniformes y por la calidad de los uniformes. Los uniformes napoleónicos eran todos de lana azul, de lana roja, sus uniformes blancos, los chacos, estos chacos tan bonitos que son altos, unos sombrerotes así de copa, y comienzan a avanzar, y lo que comienza a suceder es que ellos no esperaban que hiciera tanto calor. Estamos en el verano ruso y hacía un calor insoportable, y ellos van cubiertos de pies a cabeza y empiezan a sufrir choques de calor, choques de temperatura. Y todo el equipo y el armamento y todo, pues obviamente les cae bastante pesado el sol, se empiezan a insolar, se empiezan a deshidratar. Y se empiezan a morir. Entonces estamos empezando apenas a cruzar la frontera, y los soldados napoleónicos ya empiezan a caer como moscas. Primero es el calor. En segunda, las columnas, imagínense una columna de 600,000 hombres avanzando. Estos 600,000 hombres estaban apoyados por alrededor de 100,000 caballos arrastrando los cañones. Llevaban 300,000 de infantería, 100,000 de caballería, 1,400 cañones, más sus artilleros y todo lo demás. Entonces levantaban unas columnas de polvo que básicamente asfixiaban a los que iban en medio y hasta atrás. Obviamente los que van al frente, pues ellos son los que van levantando la columna de polvo. Los que van en medio y los que van hasta atrás se empiezan a asfixiar también por esto. Después de que se comienzan a asfixiar, Napoleón, él planeó, cuando organizó este ataque, llevar los suficientes alimentos y suministros para un mes.
Entonces él planeaba llevar sus carretas, llevar a los caballos, y conforme se iba acabando el suministro, mataban al caballo y eso les iba dando para seguir alimentando a todas las tropas. Obviamente él nunca pensó que de una campaña de un mes de repente se convirtiera en una campaña de 6 meses. Sí, además también los rusos empiezan a replegarse. Los rusos no tenían forma de enfrentar directamente a Napoleón y entonces empiezan a replegarse, pero ese repliegue no es nada más voy, me retiro, sino voy, quemo todo lo que había alrededor y me echo para atrás. Entonces cuando las tropas de Napoleón llegaban a Rusia y por donde iban pasando no encontraban absolutamente nada, encontraban solamente campos quemados y destruidos, todo sin gente, también los pueblos abandonados, y lo poco que encontraban, pues imagínense, 600,000 hombres hambrientos, pues era un verdadero caos, ¿no? Era como un ejército de langostas. Fíjense que existen las memorias, híjole, no me acuerdo, se me olvidó traer el nombre de este hombre, las voy a subir en Facebook, en nuestra página Desde la Trinchera, para que la lean. Son las memorias de un soldado prusiano que participó en 3 o 4 campañas napoleónicas. Siendo Prusia aliado de Francia, él participó y él va a invadir Rusia. Entonces este hombre lo que platica, era un granadero, lo que platica es que aparte de la tierra quemada, los campesinos lo que hacían era también esconder toda la comida. Entonces para ellos casi tenían que demoler todas las granjas porque escondían abajo de los pisos, metían toda la comida, y si no la metían ahí se tenían que alejar de donde estaba una granja y buscar más o menos como 5 kilómetros a la redonda para ver si encontraban algo que comer. Este hombre estaba más o menos en las columnas como del medio. Entonces él decía que para cuando llegaba ellos a las granjas, los que iban hasta adelante pues ya habían saqueado. Luego él platica que otra de las cosas, aparte del hambre, era la sed. Ellos tenían muchísima sed y entonces llegaban a pozos de agua y empezaban a beber, y obviamente era tal cantidad de hombres que empezaban a beber de agua que bajaba el nivel, y bajaba el nivel, y bajaba el nivel, y cuando veían había el cadáver de un caballo, había el cadáver de un hombre. Entonces los rusos lo que estaban haciendo era envenenando esos pozos. Después él platica que llegan a otros como pantanos a donde se veía que había agua para beber, pero que si la veías a contarlos tenía gusanitos. Entonces, y que aparte el agua estaba caliente, o sea, él decía que era como un vapor, a donde el agua estaba calientita y con gusanitos. Al no tener otra cosa que beber, lo que hacían era filtrarlo a través de sus uniformes, a través de su sombrero, y tomárselo. Entonces, estas son algunas de las cosas que los soldados napoleónicos tienen que sufrir en su avance, y mientras Napoleón sigue buscando esa batalla, se choca con los ejércitos rusos en Smolensk. Es una batalla que no es decisiva, es una batalla que es muy pequeña, y lo que hacen los rusos, que nos estaba platicando Marco, es retirarse. Así es, se van retirando, Napoleón sigue avanzando, y conforme va avanzando el tiempo también pues se va dando cuenta que pues tiene que ir hasta Moscú. La decisión es ir a Moscú, y finalmente los rusos deciden ponerle batalla en Borodino. Un ejército de como de 400,000 rusos contra las tropas de Napoleón. Al final quedaron en tablas, un combate muy cruento, muchas bajas por parte de ambos ejércitos, y al final pues no, los rusos se retiran, pero no consiguen ninguno de sus objetivos, ni los franceses ni los rusos, y entonces se vuelven a retirar hasta Moscú. Y Napoleón decide ir a perseguirlos porque sabía que si tomaba Moscú, eso iba a obligar al zar a que renunciara o que se sometiera a su poder. La batalla de Borodino fue la batalla más grande de todas las guerras napoleónicas. Cuando llegan a la batalla de Borodino, de los 600,000 que comenzaron la campaña, ya nada más quedan 150,000. O sea, ya se perdieron 3/4 partes en este camino. Este soldado que les platicaba yo nos comenta que es tanta la desesperación de que no hay que comer, de que no hay que beber o de que te asfixia el polvo, que los soldados y los oficiales ya se salían del camino por el que se iban avanzando, se ponían el fusil en la boca y se empezaban a suicidar. Y entonces ibas caminando y era muy común que escucharas tiroteo, pero no porque hubiera batalla, sino porque los hombres ya se estaban pegando un tiro en la cabeza. Llegan a Borodino. Borodino es una de las batallas más importantes napoleónicas. Se disparan alrededor de 5,000 cañonazos por parte de los franceses, 1,000,000 de tiros de mosquete. Chocan las tropas de Kutuzov del lado ruso contra las tropas napoleónicas. Este día Napoleón se hallaba indispuesto, estaba enfermo, creo que él padecía del estómago,
creo que tenía una úlcera o algo así, y entonces él no saca a flote, no saca a relucir el genio que siempre mostró. Básicamente lo que hizo en el choque de Borodino fue un ataque de frente, no llevó a cabo esos ataques que lo caracterizaron de flanquear, de rodear, de buscarle por dónde, sino que fue un choque de frente y los rusos aguantan de frente. Algo que es importante y que es de resaltar es que en Borodino la vieja guardia imperial no combatió. La vieja guardia imperial eran básicamente superhéroes, eran soldados que habían combatido durante más de 4, 5, 10 campañas. La vieja guardia imperial tenían el derecho a quejarse de las órdenes, es más, podían tutear al emperador porque ellos eran hombres que se lo habían ganado. Y la vieja guardia imperial no combate. Napoleón los deja en reserva y los deja en reserva y los deja en reserva. Se acaba la batalla, se acaba el día y la vieja guardia no peleó. Esto es algo que ellos eventualmente como que lo resienten. Y al anochecer del día de la batalla de Borodino, los rusos se retiran y le dejan las puertas abiertas para llegar a Moscú. Sí, así es. Napoleón sigue avanzando, llega a Moscú, ya cerca del invierno estamos hablando. Lo que hacen los rusos es dejar la ciudad, abandonarla. Alejandro ya se había salido, el zar Alejandro, y pues la dejan simplemente libre. Napoleón toma Moscú sin un solo tiro, pero pues no había nada, ya no había ni gente, no había comida, no había nada. Además se habían soltado a los locos del manicomio, a los prisioneros de las cárceles, y entonces un poco más tarde empieza el incendio de Moscú. Hay muchos que hablan que en realidad fueron los locos del manicomio, que algunos probablemente eran piromaníacos, y les agarró, y como no había nadie, pues empezaron los incendios. Y pues Napoleón pues está frustrado porque está en una ciudad sin poder guarecerse del frío, sin alimentos, y el zar Alejandro pues había salido, y cuando le mandan un mensaje le dice pues ya ríndete porque ya llegué a Moscú y todo, Alejandro le dice nomás no me voy a rendir, y se va a seguir la batalla. Y pues Napoleón, frustrado, pues decide regresarse. Muy bien, pues entonces nos vamos a ir a una pausa que nos está marcando aquí nuestro Tovarich David, y regresamos desde la trinchera. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.